Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Italia, el segundo país del mundo, después de China, en registrar mayor número de casos y muertes por el coronavirus. Esto se ha hecho para dejar en claro a todas las personas en la península. Ampliaremos el cierre de escuelas de manera prolongada hasta el 3 de abril. Esto aplica a todas las escuelas y universidades. En silencio, así amanecieron hoy las calles de su capital, Roma, luego de que el gobierno declarara la cuarentena en todo el territorio italiano. Este viaje fue reservado, no había consejos negativos para viajar, así que vinimos y ahora Roma, toda Italia, todo está cerrado, no podemos hacer nada. El gobierno español suspendió los vuelos con Italia y en Madrid fueron suspendidas durante 2 semanas las clases en guarderías, colegios y universidades. El brote de coronavirus ha tenido un gran impacto en la industria de la aviación internacional y más puntualmente en la europea. Vemos que la situación se deteriora a diario y se espera que el tráfico disminuya aún más. Comunidad de Madrid, ciudades de Vitoria y La Bastida, se procederá a adoptar medidas de distanciamiento en el medio educativo, es decir, la suspensión de las clases desde los 0 años hasta nivel universitario. Hoy en el programa La Noche continuamos con nuestra completa cobertura sobre la batalla que libra el mundo contra el coronavirus. El reconocido epidemiólogo y doctor en salud pública Luis Jorge Hernández analiza el avance del COVID-19 en el continente americano y la magnitud real de los riesgos que representa para la salud humana. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, las medidas que han tomado en las últimas horas distintos países de todo el mundo frente a la alerta que genera el coronavirus. Debido a los múltiples casos de esta enfermedad, los ejecutivos del Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno colombiano decidieron aplazar para el mes de septiembre su asamblea anual que se iba a realizar en la ciudad de Barranquilla la próxima semana. La noticia, en Europa, Italia y España también tomaron decisiones para prevenir y contener el avance del coronavirus. Más de 1,5 millones de estudiantes en Madrid no asistirán a las guarderías, colegios y universidades durante los próximos 15 días. El punto clave de esta noticia: después de China, Italia se convirtió hoy en el país con más número de muertos a causa de esta epidemia. 631 personas han perdido la vida y el número de casos ya supera los 10.000. Ante esta crisis sanitaria y para detener la propagación del virus, el gobierno decidió declarar la cuarentena en todo el territorio nacional. Góndolas sin turistas en Venecia. Afamados restaurantes sin clientes. Una cara inusual de Italia. Venecia está de rodillas al nivel de hoteles, restaurantes, agencias, un montón de cosas. Ni siquiera sabemos cómo reaccionar. Es muy difícil, es muy difícil. Es el panorama del aislamiento ordenado por el gobierno italiano. Ya no es solo la región de Lombardía y 14 provincias del norte, es Milán, también Florencia, es todo el país. Ya no habrá más una zona roja, ya no habrá más una zona 1 y zona 2 de la península. Será solo Italia, una Italia protegida. Incluso en Roma, la capital, la cotidianidad cambió drásticamente. Entre el silencio de las calles, con pocas personas, resuenan las campanas de las iglesias.
Personalmente creo que muchas personas igualmente mueren por un resfriado común, tanto como por el coronavirus, así que creo que están aterrorizando más de lo necesario. Hasta para adquirir productos en tiendas y supermercados, solo es permitido un acceso máximo de 3 personas a la vez. Creo que se deben tomar decisiones drásticas. Las autoridades deberían cerrar todas las tiendas porque no tiene sentido. Si aún se le da a la gente la oportunidad de salir, dar un paseo, ingresar a las tiendas y también crear lugares de reunión. Esto no está claro. En el Vaticano, las medidas son igual de extremas. La Basílica y la Plaza de San Pedro estarán cerradas a los turistas hasta el próximo 3 de abril. Los controles deberían haber comenzado antes y las autoridades no deberían haber dejado que trenes llenos de personas que salían de Milán llegaran a Calabria o Sicilia. Muy bien, los invito a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con la etiqueta #La Noche Coronavirus. ¿Ustedes qué piensan de esta serie de medidas que han tomado países como Italia, como España en las últimas horas? ¿Usted cree que son necesarias o son exageradas, como algunos sectores las califican? Es la opinión de ustedes la que tendremos en cuenta el día de hoy, en el que tendremos la oportunidad de conversar con protagonistas de la noticia. Vamos inmediatamente a Milán, en Italia. Quiero saludar a Piedad Granados. Ella es una periodista colombiana, residente en la ciudad de Milán desde hace 8 años. Piedad, un gusto tenerte aquí en el programa La Noche. Gracias por estar con nosotros. Hola Jefferson, muchas gracias y buenas noches. Bueno, Piedad, hablemos de esta cuarentena. Hay muchas preguntas que tenemos en este momento, que se hace la gente en el continente americano, porque estoy seguro que ninguna de las personas que nos ven en este momento se alcanza a imaginar lo que significa vivir en cuarentena. Quiero comenzar por ese punto, Piedad. ¿Cómo te ha impactado este decreto que fue emitido en las últimas horas por el gobierno italiano y que le impone unas serias medidas de restricción a cerca de 60 millones de italianos? Jefferson, yo creo que nosotros, digamos, yo personalmente y la mayoría de los italianos habíamos subestimado lo que podría pasar con el coronavirus, porque estábamos viendo la enfermedad en China y todo lo que estaba pasando allá, pero nunca vimos los rostros de los enfermos o los rostros de las víctimas, lo que veíamos todo lejano. Entonces ahora que ya en las puertas de la casa de nosotros está el virus, ya vemos como que nos ha impactado tanto lo que está pasando, que tenemos que aceptar que esa cuarentena es necesaria, es absolutamente necesaria. No podemos seguir en las calles reuniéndonos con los amigos como si no estuviera pasando nada, porque digamos que la reacción del primer ministro para esta cuarentena es una cosa importante. Es que aquí en el norte, en Milán y en la zona del Véneto, está la zona económica más importante del país, ¿no? La más fuerte económicamente, y mucha gente del sur trabaja aquí. Entonces, cuando el sábado decretaron la Lombardía como zona roja, que nadie podía salir ni entrar, lo que hizo la gente fue irse. Cogieron trenes, cogieron buses, o sea, de cualquier modo se fueron. Y eso alertó mucho más porque los que de pronto están contagiados y no lo saben, se llevaron el virus hacia el sur. Y eso es gravísimo porque ellos querían ver a sus papás, a sus abuelos, querían estar cerca en la cuarentena, pero eso es peor, eso fue peor. Entonces, en este momento, el bloqueo es sofocante. Yo me siento sofocada en casa porque no estoy acostumbrada a estar encerrada en casa, y a los italianos les va a dar muy duro eso, porque la gente está acostumbrada a salir a tomarse el café, los pensionados a reunirse con sus amigos en el bar, a jugar cartas. Entonces, digamos, es una medida que tiene que ser, que es absolutamente necesaria, pero nos tiene coartados. Digamos que nos sentimos con las alas amarradas. Sí, Piedad, descríbanos eso. Específicamente, ¿en qué repercute este decreto en la vida cotidiana de una familia italiana? Usted, por ejemplo, ¿a qué puede salir a la calle?
Bueno, digamos que si me hubieras hecho esa pregunta hace 3 horas te lo hubiera respondido de manera distinta porque, mira, en Italia no existen las ciudades gigantes como en Colombia, no existe una Bogotá. Las ciudades son pequeñas digamos que muchas personas vivimos en provincia, ¿no? En ciudades pequeñitas. La ciudad donde yo vivo cerca, muy cerca de Milán, pero mi ciudad pequeñita, mi población, se llama Mortara. Aquí hay 15.000 habitantes. De esos 15.000 habitantes, ¿qué podemos hacer? Salir a la calle, hacer el mercado y lo más que podemos hacer es encontrarnos con nuestros amigos en el bar. Digamos, el bar no es el sitio de emborracharse, el bar es el sitio de tomarse un café o de tomarse un cóctel y de compartir. Entonces, digamos que los italianos están acostumbrados a eso. Ahora que llega la primavera, que llega el verano, entonces toda la gente sale. Digamos que el pantofolaio, le dicen en Italia, la persona que está en pantuflas, en pijama en la casa todo el día, yo creo que no existe, porque la gente siempre quiere salir, tiene como mucha relación con la gente de afuera. Entonces, el hecho de salir solamente están abiertas los supermercados y las farmacias. El resto está cerrado. Hoy, a las 6 de la tarde, los bares aquí en la población estaban abiertos. Acabaron de decir, no los vamos a volver a abrir hasta nueva orden. O sea que va a estar todo cerrado, todo cerrado. Yo puedo salir de pronto al parque, darme una vuelta, porque si no tengo contacto cercano humano con otra persona, contacto cercano humano, no sucede nada. Pero en lo posible tengo que estar a puerta cerrada en mi casa y no... Eso es una cárcel, eso es una jaula de oro. Piedad, ¿usted puede ir al supermercado las veces que quiera durante el día? Los supermercados están abiertos, por fortuna que hay varios supermercados, son bastante grandes, entonces digamos que no hay restricciones, porque al inicio, cuando declararon la primera cuarentena, la gente se botó en los supermercados a comprar el máximo, ¿no? Sobre todo pasta o atún, cosas que no caducan tan en tan rápido tiempo. Pero digamos que como los supermercados continúan abiertos y continúan al servicio, entonces podemos salir 2 o 3 veces. Hay unos más pequeños porque digamos que la mayor población en Italia, o una gran cantidad de población en Italia es anciana. Entonces en el centro hay varios supermercados pequeños para que ellos puedan acceder, los que no pueden manejar o los que digamos que tienen dificultad de movimiento. En esos supermercados pequeños sí hay una restricción, pueden entrar digamos en turnos de 3, 5, 7 personas para que no se junten tanto, ¿no? Pero en los supermercados grandes podemos ir, digamos que uno va una vez a la semana. Hicimos, digamos, esta semana un mercado grande para no tener que salir, pero digamos que es un poco complicada la situación así. Piedad, Milán es una ciudad netamente turística. Lo son la mayoría de hermosas ciudades de Italia. Si sales a la calle un día como hoy, ¿qué te encuentras? ¿Qué pasó con toda la actividad turística, con los restaurantes, con los empleados que prácticamente sobreviven gracias a los turistas que diariamente visitan Italia y en este caso Milán? Mira, eso te lo puedo decir con un nudo en la garganta. Es una tristeza absoluta. No, digamos que yo veo mi pequeño país, la pequeña población donde yo vivo está desierta y es triste. Entonces no me imagino, estaba viendo en el noticiero las calles de Roma, la Piazza Navona, que es divina, la plaza de San Pedro, o la plaza del Duomo en Milán, ese tipo de cosas que siempre están súper llenas el día que sea, llueva, se cae nieve, siempre están llenas. Es una tristeza absoluta verlas así. La gente ha tenido que cerrar en todos los establecimientos. Ahí están los anuncios que dice por el momento no podemos abrir, pero eso ha desatado una ola de solidaridad. Entonces hay una iniciativa que se llama Tutto andrà bene, ¿no? Todo irá bien. Entonces en los establecimientos lo están pegando y digamos que todos estamos como uniendo esas fuerzas para salir de este problema rápidamente, ¿no? Claro, Piedad. Y en lo que tiene que ver con el protocolo de atención médica, ¿qué dicen las autoridades? ¿En qué momento, por ejemplo, una persona puede salir de su casa e ir a un hospital? ¿Cuál es ese factor que puede llevar a una familia a que se alerte y sienta la necesidad real de ir a recibir atención médica? Bueno, en este momento, si tenemos los síntomas de un resfriado y fiebre,
absolutamente no podemos salir de las urgencias, no, está prohibido. Lo que tenemos que llamar es al número de urgencia nacional y ellos evalúan, evalúan la situación. Precisamente hoy hablé con una persona que conozco, una amiga mía, que digamos que es un trabajo comunitario porque es una persona que ya está pensionada. Ajá. Y me dijo, mira, no puedo salir de la casa porque tengo 38 grados de temperatura desde hace 3 días, ya avisé, me van a hacer el examen, muy seguramente está contagiada, pero ya no puede salir, tiene que la ambulancia llega a su casa y el examen, el análisis se lo hacen en su casa. O sea, digamos que ese tipo de cosas sí son muy importantes que las controlemos porque si de esa manera fue que se descubrió el primer contagiado, porque este hombre estaba trabajando, luego fue al gimnasio, luego fue al bar, se reunió con sus amigos, dio una cantidad de vueltas, que es lo que hace todo el mundo, pero se sintió mal y se sintió mal y se sintió mal. Cuando llegó al hospital y dijo, tengo una fiebre que no se me quita, lo examinaron, le hicieron el test, este hombre está contagiado. Entonces empezó la cuarentena y empezó todo este agite en el que estamos viviendo ahora, porque no tenía ni idea que estaba enfermo, ni siquiera se sabe qué fue lo que pasó, con quién se relacionó, con quién habló, de dónde fue que salió ese contagio. Entonces tenemos, digamos que ese tipo de cosas las tenemos muy claras, y bueno, espero que todos las tengan claras. Piedad, ¿hay miedo de acercarse al otro, de saludar al vecino, de acercarse a una persona que no sea de la familia? Pues en realidad sí. Por ejemplo, en las farmacias, tú entras, haces la compra e inmediatamente higienizan todo, lo desinfectan. Es una cosa que se siente uno mal, ¿no? Como si yo estuviera sucia, pero digamos que también es por mi bien, el hecho de que estén limpiando todo. Pero claro que si te encuentras con alguien y tú no sabes, porque es que en la incubación tú no te das cuenta si estás contagiado. Entonces puede ser que yo salude a mi mejor amiga porque la quiero mucho y la abrazo y la beso y ella está contagiada, o yo estoy contagiada y la contagio a ella. Entonces nos toca guardar las distancias y ese tipo de cosas sí son, o sea, digamos que como que uno se frena cuando va a saludar a alguien, ¿no? Que no estamos acostumbrados a eso, los italianos son demasiado afectuosos, hasta los hombres se saludan de doble vez. Entonces ese tipo de acciones las hemos estado frenando hasta que se pueda volver a la normalidad. Piedad, el personal médico, los médicos, las enfermeras, en este momento no hay cardiólogos, no hay quizás una especialidad que se dedique únicamente a lo que ese profesional está preparado para atender. Todos son médicos, todos tienen que atender a los enfermos que llegan a los hospitales. ¿Cómo han recibido los italianos el papel que juegan estos héroes, los que están en los hospitales arriesgando su vida para salvarla de otros? Bueno, lo dijiste bien, ellos se han convertido en unos héroes, porque lo que te decía al principio, no conocíamos los rostros de las víctimas, no conocíamos los rostros de las personas que están enfermas, y pasa lo mismo con los médicos. Conocemos, digamos, como los que pueden dar la voz oficial, ¿no? Los que leen los comunicados y los que informan sobre las cifras de las personas que están contagiadas o que están curadas también. Pero digamos que ese cuerpo médico, ellos están trabajando con cuerpo y alma, están digamos que se han unificado, ¿no? Están trabajando en una sola dirección, porque es que no solo es el coronavirus, ¿no? También hay enfermos oncológicos, también hay niños enfermos, también hay ancianos que tienen otro tipo de patologías. Entonces se está trabajando como en una sola dirección, pero ellos están, digamos que reforzando con su voluntad, con su conocimiento, con todo lo que pueden ellos ayudar y se han convertido en unos héroes sin rostro, pero que los admiramos y todos los días la gente les escribe en internet, les agradecemos, estamos con ustedes, los queremos, hacen parte ya de nuestra familia, ¿no? Pues Piedad, estamos viendo las imágenes de las enfermeras que han atendido en las últimas horas a cada uno de esos pacientes italianos que llegan a los centros médicos con signos de coronavirus. Estas enfermeras hoy ocupan un lugar especial en los diarios italianos. ¿Por qué ha generado tanta repercusión en la opinión pública el trabajo que hace cada una de estas mujeres? Bueno, digamos que ellas son como el primer paso cuando llegan las personas afectadas o contagiadas al hospital, ¿no?
porque cuando llegan al hospital es porque definitivamente la ambulancia ya los ha llevado, o lo que te decía, al puesto de socorro no se puede ir absolutamente, no puedes aparecerte allá, buenos días, estoy enferma. Entonces ya cuando llegas, porque la ambulancia te ha llevado, digamos que el personal de enfermeras es el primero que te recibe y el primero que monitorea y el primero que te hace el examen. Entonces ellas se convirtieron en esos personas, en esos ángeles, ¿no? Que te dan la bienvenida como para decir, mira, te vas a curar. Ahora hace poco entrevistaron a la enfermera que entubó al paciente número 1, que entre otras cosas, él tiene 38 años y lo que estábamos diciendo, habíamos subestimado la enfermedad porque dijimos una persona joven, deportiva, dinámica, se cura rapidísimo. No, el tipo entró hace 15 días y hasta ayer comenzó a respirar autónomamente, estuvo súper grave, estuvo en los cuidados intensivos una semana, 15 días completos. Su esposa está embarazada, ella por fortuna el virus no le cogió tan duro y está digamos que ella ya está en su casa. En cambio él apenas está saliendo. Sí. Entonces yo había querido contarte, digamos que hay 2 anécdotas de 2 enfermeras que quería, si tienes tiempo, te leo un poquitico de lo que está escrito en los periódicos. Una es del Corriere della Sera, de una enfermera que se quedó dormida literalmente en el teclado del computador porque no podía más. ¿Te la puedo leer, Jefferson? Claro, Piedad, inclusive la estamos viendo en ese momento en pantalla, el cansancio de una mujer que ha dedicado muchas horas del día, no solamente a salvar a otras personas, sino que también ha arriesgado su vida. Cuéntanos qué es lo que dice esta mujer en este diario italiano el día de hoy. Sí, ese es el periódico El Corriere della Sera, ¿no? Entonces ella se llama Elena Pagliarini, es la enfermera protagonista de esta foto que ha fatto el giro en el web, en la web. Dice, son las 6 de la mañana, después de una noche de trabajo en el pronto socorro, que serían las urgencias del hospital de Cremona. Cremona es en provincia del Véneto. La Cremona es uno de los lugares más golpeados por la emergencia del COVID-19. Apoya la cabeza sobre la escribanía, que es el escritorio, cierra los ojos, todavía con la máscara en la cara, la camisa de enfermera y los guantes de látex. De un lado, me ha muerto embarazada, dice ella, me ha muerto, digamos que está un poco sorprendida, ¿no? Encontrarse en todos los periódicos, ha dicho ella al Corriere della Sera. He tenido vergüenza a mostrar este lado mío frágil. De la otra parte soy contenta. Ahora en el celular llegan esos mensajes bellísimos de parte de muchas personas que están en las mismas circunstancias, en la misma historia que ella. Una enfermera que ci crede, dice, una enfermera que entrega su corazón para que todo salga bien. Dice, tengo mucha pasión por mi trabajo, continúa Elena. Sí. Lo hago sin querer ser reingraciada, sin querer agradecimientos de nadie. En realidad no me siento cansada físicamente. Podría trabajar 24 horas seguidas si es necesario. No escondo que en este momento es un poco ansiosa, dice que es un poco intranquila, sí, porque está combatiendo con un enemigo que no se conoce, ese fantasma silencioso que es el coronavirus, pero no ve la hora que todo se termine. Eso es una cosa muy linda que me pareció muy lindo de tenerlo en cuenta, porque digamos que es lo que yo te decía, ¿no? Como la cara de los que están detrás de todo este melodrama, de todo lo que está sucediendo, ¿no? Y dándole fuerza a esos ciudadanos que en este momento están en cuarentena, porque algunos lo asumen con tranquilidad, como lo estás haciendo tú y tu familia en ese momento, pero hay otras personas que también pueden entrar en pánico. ¿Ha sucedido eso en Italia? ¿Hay familias que no han aguantado estar encerradas? Claro. Digamos que aquí donde yo estoy, la cuarentena comenzó prácticamente ahora, pero en la parte donde te digo que se encontró el primer contagiado, ellos estuvieron 15 días que no podían salir de su casa. Digamos que los periodistas estábamos, yo no alcancé a ir, pero los periodistas estaban como a unos 100 metros del ingreso de la población o de la zona que fue decretada zona roja, ¿no? Uh-huh. Ellos, era horrible porque digamos que estaba la mamá que vivía ahí y los hijos iban a ir a visitarla y no podían encontrarse, no se podían abrazar, no se podían tocar.
Entonces, a 5 metros se tenían que hablarse por teléfono o hablarse a gritos. Pedían la pizza al teléfono, al domicilio porque no podían salir a comer a un restaurante. Digamos que ese tipo de cosas que nos parecen normales de todos los días, pero cuando desaparecen es que sentimos la necesidad, ¿no? Que es lo que está haciendo mucha gente en este momento. Dice, yo prefiero no ir a visitar a mis papás porque no les quiero llevar el virus o es mejor tenerlos allá blindados y custodiados sin que les vaya a pasar nada. Yo prefiero estar aquí. Y es algo que me imagino que nadie se imaginó que en algún momento iba a enfrentar, porque es una realidad pues muy parecida a la de las películas. Exactamente. Digamos que ese tipo de cosas las vemos en la ficción y no pensamos que nos vaya a pasar, sobre todo de una enfermedad, porque estamos en el 2020, entonces estamos segurísimos que ya todo está inventado y que no nos va a pasar nada más. Pero fíjate lo que está pasando, o sea, ese enemigo silencioso, como lo dice la enfermera, estamos combatiendo contra algo que no se ve. Claro, donde todo lo podemos tener. Puede ser que en este momento yo estoy hablando y tenga el virus, no lo sé. Todos tenemos que trabajar pues para mantener a nuestras familias, para sobrevivir. En este caso, si todo el mundo está en cuarentena y la mayoría de los italianos no están trabajando, ¿de qué van a vivir? O sea, es decir, que el gobierno está ofreciendo ayudas, ¿hay algún tipo de medida de contingencia? Frente al tema económico, ¿qué puedes contarnos, Piedad? Bueno, digamos que ese tema es un poco más difícil de descifrar porque digamos que ni siquiera el primer ministro lo que está tratando de solucionar en este momento es como que los contagios no se crezcan, ¿no? Como para poder ponerse a pensar qué es lo que va a pasar. Yo lo sé que hay un paquete de la Unión Europea que se va a liberar en estos días para Italia y España, que en este momento son los más afectados aquí en Europa, ¿no? Porque lo que sé yo aquí en Italia es que digamos que los servicios públicos y los créditos hipotecarios van a tener como un periodo de descanso, digámoslo de alguna manera, no se van a cobrar por un periodo esperando que la gente como que vuelva a retomar las actividades, porque, por ejemplo, un empleado que tiene su salario fijo no sufre tanto como el dueño del bar, que lo abre y todos los días recibe dinero para pagar el arriendo, para pagar los empleados, para pagar los proveedores. Entonces, ellos que tienen 15 días o con solo un día que cierren el negocio, es gravísimo para la economía de ellos y gravísimo para la economía del país. Entonces, digamos que esa situación la van a solucionar, pero digamos que todavía las cartas todavía no están sobre la mesa. Y la economía de cada una de las familias. Piedad, ya es de madrugada en Italia, yo quiero pues agradecerte que nos hayas recibido esta comunicación. Es muy importante para el continente americano escuchar tu testimonio porque pues en América Latina son cerca de 11 países que ya han presentado los primeros casos de coronavirus y aún pues es impensable que en algún momento lleguemos a esta situación. Sin embargo, es algo que está sucediendo en Europa. Tú lo considerabas impensable hace un mes, hoy es una realidad y por eso es muy importante escucharte. ¿Qué le dices a estos televidentes en el resto del mundo que en ese momento te escuchan, Piedad, y están siguiendo atentamente ese testimonio que nos estás entregando? Bueno, pues digamos que las instrucciones que ha dictado la Organización Mundial de la Salud son importantísimas. Esto de lavarse las manos, de evitar contactos tan cercanos, de evitar las masas. Pues digamos que, pues desgraciadamente que todavía cuando no ha llegado el virus, entonces todos podemos ir a la discoteca y nos podemos juntar y nos podemos abrazar y besar. Pero cuando comienzan, digamos que las medidas de protección dictadas por cada estado o dictadas por la Organización Mundial de la Salud son importantes seguirlas. Es muy importante seguir esos parámetros y esos protocolos porque es el único modo de detener el contagio. No es tanto, digamos que en las cifras oficiales dice que se ha minimizado, digamos que el porcentaje de muertes es bajo, pero el porcentaje de contagiados es muy alto y es lo que tiene a los hospitales en crisis, pues no en crisis, pero los tiene en sobrecarga, porque llega mucha gente. Entonces, si estamos en casa y de pronto nos llega la fiebre y nos podemos cuidar en casa, mucho mejor. Entonces, hay que seguir todos esos protocolos, claro, absolutamente indispensables. No, eso que planteas es muy importante. Lo voy a decir en otras palabras y me corriges si no estoy en lo cierto. Sencillamente, esta medida de cuarentena es tomada para que los centros de salud no terminen recibiendo
una mayor cantidad de personas contagiadas. En la medida en que se logre quebrar esa curva de crecimiento de los contagios, en esa medida no va a haber tantas personas entrando a los hospitales y pidiendo atención médica. Eso es en últimas exactamente. Lo que busca la cuarentena, no que toda la gente vaya a morir por esta enfermedad, porque nos lo ha dicho la Organización Mundial para la Salud, que cerca del 80% de los contagiados muchas veces ni siquiera presentan síntomas y se pueden curar inclusive en sus propios hogares. Dice la Organización Mundial para la Salud que el 15% necesita ir al hospital y hay un 5% que sí requiere atención médica especializada. En ese 5% es donde está la atención en este momento en Italia. Exacto, entonces digamos que la prevención es para detener el crecimiento del contagio, porque si seguimos en las mismas, el problema es que los hospitales, en este momento hay muchísimas, digamos aquí en el pueblo donde yo vivo hay hospital, pero es un hospital de segundo o tercer nivel. En este momento, digamos que como que lo reorganizaron y hay un pabellón dedicado a las personas que lo necesitan en este momento por el coronavirus. Y sería inútil llenarlo solamente por capricho nuestro. Entonces, lo único que podemos hacer es seguir los protocolos, que es más fácil para todos. Es un sacrificio que tenemos que hacer. Tenemos que legarnos las manos al menos una semana o 2 semanas, pero es un sacrificio por nosotros mismos. No podemos dejar en manos del Estado o en manos de los hospitales y de los médicos que resuelvan el problema si lo tenemos en las manos nosotros los ciudadanos. La solución es nuestra. Piedad, acá tengo un televidente que me hace una pregunta, no puedo dejar de hacértela, y es la que tiene que ver con los supermercados. ¿Hay desabastecimiento en el momento en el que el gobierno decreta esta cuarentena? Toda la gente salió a comprar, a abastecerse de alimentos. ¿Qué pasa en los supermercados? ¿Hay alimentos suficientes? Sí, porque digamos que los camiones de producción de mercancías y de alimentos tienen libre circulación, entonces los supermercados están absolutamente abastecidos. Digamos que justamente hace poco nos dijeron, hace un par de días, que ha crecido el consumo de frutas y verduras, porque como se dice que las frutas y las verduras fortalecen el cuerpo para recibir las enfermedades de este tipo, entonces digamos que estamos comiendo naranjas, estamos comiendo mandarinas, estamos comiendo de todo tipo de frutas, pero no faltan en el supermercado. Hay mucha gente que exagera y compra de más, pero no tiene sentido porque los supermercados están abiertos y están súper abastecidos. No hay ningún problema por ese tipo de problema. Piedad, pues quiero agradecerte por esta entrevista, toda la solidaridad para todos los italianos, cerca de 60 millones de personas que desde el día de ayer están en cuarentena. Una medida de urgencia que tomó el gobierno italiano. Piedad, como siempre, un gusto y esta es tu casa, RCN y NTN 24. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los extraño. Gracias a ustedes y bueno, espero que lo que hemos hablado sirva de algo para si de pronto se llega a expandir este virus en otras ciudades y en otros países. Esperemos que no. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Piedad. Esperemos que eso no suceda, pero claramente cada una de las respuestas que nos entregaste son de gran utilidad para no solamente los televidentes que nos ven en el continente americano, sino también en el resto del mundo. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos con el doctor Luis Jorge Hernández, médico epidemiólogo de la Universidad de los Andes, es profesor asociado de la Facultad de Medicina de esta importante universidad colombiana, un centro académico que hoy también tomó unas medidas frente a la amenaza que representa el coronavirus. Recordemos que en Colombia ya son 3 los casos confirmados de esta enfermedad. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ahí están apareciendo en pantalla las cuentas de Twitter, de Instagram y de Facebook, @segurizati, NTN24, @La Noche, NTN24, @Jefferson, NTN24. Leo sus opiniones, ya regresamos. La expansión del COVID-19 obligó también a España a pasar a una nueva fase de decisiones extraordinarias. Pasamos de un escenario de contención a un escenario de contención reforzada, que por tanto requiere un conjunto de medidas adicionales. Cancelación de eventos públicos, próximas 2 fechas de la Liga Española a puerta cerrada, suspensión de todos los vuelos desde y hacia Italia y el cese de actividades escolares en los colegios de Madrid hacen parte de las restricciones adoptadas. Estas zonas de transmisión
comunitaria significativa o alta constituyen la Comunidad Autónoma de Madrid y las ciudades de Vitoria y La Bastida, en el País Vasco. Son zonas con un índice de transmisión alto. La suspensión de clases implica que más de 1,5 millones de estudiantes no asistirán a las guarderías, colegios y universidades durante las próximas 2 semanas. Pues será peor todavía si se juntan en centros comerciales, parques y no sé, hay que tenerles encerrados en casa, no sé qué es lo que tenemos que hacer con ellos. Ante el endurecimiento de las medidas preventivas contra la propagación del coronavirus, ha habido una demanda inusual de productos, especialmente los no perecederos, en los supermercados de la capital española, tal como lo pudo constatar el corresponsal permanente de Noticias RCN y NTN 24 en Europa. ¿Estás llevando lo normal o un poco más de lo habitual? Pues yo un poco más, pero poco más. ¿Hay temor o estamos exagerando? No, yo creo que estamos como tenemos que estar, escuchando las noticias que escuchamos, estamos de una manera natural, yo creo. En medio de la denominada contención reforzada, el Ministerio de Sanidad de España recomendó flexibilización en los horarios laborales de la población y evitar, en la medida de lo posible, los viajes innecesarios. Siempre que sea posible, se adopten medidas de teletrabajo. Y también, siempre que sea posible, se adopten medidas de flexibilización del horario laboral, del turno laboral y turnos escalonados para evitar, en la medida de lo posible, la concentración de personas en un mismo centro de trabajo. Saludamos hasta ahora a Luis Jorge Hernández, médico epidemiólogo, profesor asociado a la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, doctor en Salud Pública. Bienvenido al programa La Noche. Gracias, Jefferson. Saludos. Doctor, gracias por estar atentamente escuchando a Piedad. Ella nos hablaba desde Milán, Italia. Una serie de medidas que han tomado distintos países del mundo. Italia entró en cuarentena. España también ha tomado unas decisiones. En Madrid han sido suspendidas las clases en guarderías, colegios y universidades durante 2 semanas. El gobierno colombiano y los ejecutivos del BID han tomado la decisión de posponer la asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo que se iba a realizar la próxima semana en la ciudad de Barranquilla. Ya no se realizará, una decisión que toman para también enfrentar y para prevenir el coronavirus. Doctor Hernández, ¿qué piensa usted de estas medidas que se están tomando en este momento? ¿Cuál es la magnitud real del riesgo que representa el coronavirus? Bueno, hay que decir que las medidas que se están tomando tanto en Italia como en España son medidas que hay que hacer. Recordemos que esta epidemia tiene 3 fases. Una fase de prevención, que ya pasó, una fase de contención, que es cuando ya hay casos de virus, en este momento en Colombia casos importados, y una fase de mitigación. Fíjese que en España hablan de una contención reforzada. Todas estas medidas lo que se hacen es para evitar no que llegue el virus, no que no se propague, sino disminuir la velocidad de propagación del virus, aplanar la curva de la epidemia y, como dice Piedad, que le decía muy bien a Jefferson, dar tiempo para que los servicios de salud hagan expansión de camas y atiendan solamente lo urgente. Ya se nos adelantó China 3 meses, Italia se nos adelantó, España también, Francia, Latinoamérica hasta ahora está entrando en eso, pero sin duda vamos a tener que tomar medidas similares. Doctor Hernández, usted dice que tendremos que tomar medidas necesarias. Hoy la Universidad de los Andes en Colombia también ya se anticipó y ha tomado una serie de medidas. ¿Usted cree que en este momento debe el gobierno colombiano intensificar su trabajo, tomar medidas adicionales a las que ha tomado hasta el día de hoy para enfrentar pues esta amenaza que representa el brote del coronavirus a nivel mundial? Sí, lo decían, por ejemplo, ¿qué pasó en Italia? Lo veíamos bien. Italia tomó medidas muy tardías, de haber hecho ese cordón sanitario, esa cuarentena mucho más oportuna. Lo mismo pasó en Irán, aunque Irán poca información. Eso hizo que la epidemia se concentrara en muchos casos y produjera mortalidad, produjera letalidad. Entonces, clave reforzar todas las medidas de prevención, las medidas de contención.
Ya se dijeron las principales, pero una medida importante es hacer los equipos de respuesta inmediata, como los tiene en Italia. Estos equipos de respuesta inmediata, los ERI, son los que se desplazan a los sitios de residencia, toman muestra en los casos que requieren, pueden valorar pacientes y evitar que se saturen los servicios de urgencias. En este momento los casos sospechosos son casos que tengan nexos y que hayan estado ya en algunos de los 90 países donde hay transmisión activa. Entonces es el momento de tomar medidas. La universidad tomó medidas de restringir viajes al extranjero, evitar reuniones masivas o de grupos o de reuniones de grado que impliquen contacto a contacto y de persona a persona, y reforzar todas las medidas de distancia social, limpieza de superficies, aireación de los espacios, sobre todo en las noches y en las mañanas de los espacios de la universidad. Pero no sacamos nada si se hace en la universidad, en las casas, en el transporte público, no hay medidas, no va a funcionar. Eso exige una respuesta mucho más reforzada por parte de la ciudadanía y del gobierno nacional y distrital. Doctor Hernández, ¿es posible prever que América Latina enfrente en el corto plazo una situación como la que vive hoy Italia? Puede ocurrir. Recordemos que estas epidemias tienen varias fases. Nosotros hasta ahora estamos en una fase inicial, ya no de prevención, sino de contención, porque ya hay casos. Estos casos son importados, pero a cualquier momento pueden aparecer casos autóctonos. Y pasamos a fase de mitigación, que es cuando es más del 10% de casos autóctonos de transmisión persona a persona. Entonces la historia natural es que se presenten casos aislados, luego se presenten clúster de casos o agrupaciones de casos entre familiares, entre vecinos, compañeros de trabajo y compañeros escolares. Y luego se pueden ir expandiendo la enfermedad. La enfermedad del coronavirus se va a expandir. Lo que se trata es de disminuir la velocidad de expansión. La mayoría de casos, como bien lo decía Piedad y lo decía Jefferson, son casos que van a haber, mayoría asintomáticos, 70% van a ser asintomáticos. Los que estén sintomáticos, la mayoría van a ser una gripa leve o moderada, menos del 15% se van a complicar. Pero ¿por qué hacemos contención? Para evitar que aumente ese pico epidémico inicial y se aumenten los casos que requieren atención hospitalaria especializada, por ejemplo, asistencia respiratoria. Entonces, el virus ya llegó, el virus se va a expandir. Lo que debemos hacer como sociedad es disminuir la velocidad de transmisión, entonces reforzar todas las medidas preventivas. En eso nos falta mucho más porque no estamos tomando todas las medidas, por ejemplo, en el transporte público, en los espacios públicos no estamos tomando las medidas y ya hay que pensar, por ejemplo, en cordones sanitarios o en medidas de cuarentena mucho más severas. Pues doctor Hernández, muchas gracias por habernos acompañado. Es muy importante escuchar la voz de un experto ante estos casos y la forma como está reaccionando el mundo ante el coronavirus. Muchas gracias, doctor Hernández, por habernos acompañado. Y gracias a Jefferson. Vamos a una pausa a comerciales, ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ustedes pueden opinar a través de las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla, @Segurisati NTN24, @La Noche NTN24, y pueden enviar sus opiniones. En mi cuenta de Twitter, @Jefferson NTN24, cuenta de Instagram y también en Facebook. Ahí encuentran ustedes las cuentas para que interactuemos y conversemos sobre este tema que genera tanta atención en todo el mundo. Una pausa, ya regresamos. A todos ustedes, nuestros televidentes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y recuerden, el programa La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.